Catequesis número 46 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el 29 de octubre de 1980. El hombre está llamado al amor, o bien la fuerza originaria de la creación se convierte para el hombre en fuerza de redención. Desde hace ya mucho tiempo, nuestras reflexiones de los miércoles se centran sobre el siguiente enunciado de Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Habéis oído que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella, en relación a ella, en su corazón. Mateo 5, 27, 28. Últimamente hemos aclarado que dichas palabras no pueden entenderse ni interpretarse en clave maniquea. Ellas no contienen, en modo alguno, la condenación del cuerpo y de la sexualidad. Más bien encierran solamente una llamada a vencer la triple concupiscencia y, en particular, la concupiscencia de la carne. Lo que brota precisamente de la afirmación de la dignidad personal del cuerpo y de la sexualidad, y únicamente ratifica esta afirmación. Es importante precisar esta formulación, o sea, determinar el significado propio de las palabras del Sermón de la Montaña, en las que Cristo apela al corazón humano, no solo a causa de hábitos inveterados que surgen del maniqueísmo, en el modo de pensar y valorar las cosas, sino también a causa de algunas posiciones contemporáneas que interpretan el sentido del hombre y de la moral. Ricord ha calificado a Freud, Marx y Nietzsche como maestros de la sospecha. Teniendo presente el conjunto de sistemas que cada uno de ellos representa, y quizás sobre todo la base oculta y la orientación de cada uno de ellos al entender e interpretar el humano mismo, parece necesario aludir al menos brevemente a esta base y a esta orientación. Es necesario hacerlo para descubrir por una parte una significativa convergencia y por otra también una divergencia fundamental con la hermenéutica que tiene su fuente en la Biblia, a la que intentamos dar expresión en nuestros análisis. ¿En qué consiste la convergencia? Consiste en el hecho de que los intelectuales antes mencionados, los cuales han ejercido y ejercen gran influjo en el modo de pensar y valorar de los hombres de nuestro tiempo, parece que, en definitiva, también juzgan y acusan al corazón del hombre. Aún más, parece que lo juzgan y acusan a causa de lo que en el lenguaje bíblico, sobre todo de San Juan, se llama concupiscencia, la triple concupiscencia. Se podría hacer aquí una cierta distribución de las partes. En la hermenéutica nietzscheana, el juicio y la acusación al corazón humano corresponden en cierto sentido a lo que en el lenguaje bíblico se llama soberbia de la vida. En la hermenéutica marxista, a lo que se llama concupiscencia de los ojos. En la hermenéutica freudiana, en cambio, a lo que se llama concupiscencia de la carne. La convergencia de estas concepciones con la hermenéutica del hombre, fundada en la Biblia, consiste en el hecho de que al descubrir en el corazón humano la triple concupiscencia, hubiéramos podido también nosotros limitarnos a poner ese corazón en estado de continua sospecha. Sin embargo, la Biblia no nos permite detenernos aquí. Las palabras de Cristo, que según Mateo 5, 27, 28, son tales que aún manifestando toda la realidad del deseo y de la concupiscencia, no permiten que se haga de esta concupiscencia el criterio absoluto de la antropología y de la ética, o sea, el núcleo mismo de la hermenéutica del hombre. En la Biblia, la triple concupiscencia no constituye el criterio fundamental y tal vez único y absoluto de la antropología y de la ética.
aunque sea indudablemente un coeficiente importante para comprender al hombre, sus acciones y su valor moral, también lo demuestra el análisis que hemos hecho hasta ahora. Aún queriendo llegar a una interpretación completa de las palabras de Cristo sobre el hombre que mira con concupiscencia, no podemos quedar satisfechos con una concepción cualquiera de la concupiscencia, incluso en el caso de que se alcanzase la plenitud de la verdad psicológica accesible a nosotros. En cambio, debemos sacarla de la primera carta de Juan 2, 15, 16 y de la teología de la concupiscencia que allí se encierra. El hombre que mira para desear es efectivamente el hombre de la triple concupiscencia. Es el hombre de la concupiscencia de la carne. Por esto, él puede mirar de este modo e incluso debe ser consciente de que, abandonando este acto interior al dominio de las fuerzas de la naturaleza, no puede quitar el influjo de la concupiscencia de la carne. En Mateo 5, 27, 28, Cristo también trata de esto y llama la atención sobre ello. Sus palabras se refieren no solo al acto concreto de concupiscencia, sino indirectamente también al hombre de la concupiscencia. ¿Por qué estas palabras del Sermón de la Montaña, a pesar de la convergencia de lo que dicen respecto al corazón humano, con lo que se expresa en la hermenéutica de los maestros de la sospecha, no pueden considerarse como base de dicha hermenéutica o de otra análoga? ¿Y por qué constituyen ellas una expresión, una configuración de un etos totalmente diverso? Diverso no solo del maniqueo, sino también del freudiano. Pienso que el conjunto de los análisis y reflexiones hechos hasta ahora dan respuesta a este interrogante. Resumiendo, se puede decir brevemente que las palabras de Cristo según Mateo 5, 27, 28 no nos permiten detenernos en la acusación al corazón humano y ponerlo en estado de continua sospecha, sino que deben ser entendidas e interpretadas como una llamada dirigida al corazón. Esto deriva de la naturaleza misma del etos de la redención. Sobre el fundamento de este misterio, al que San Pablo en Romanos 8:23 define redención del cuerpo. Sobre el fundamento de la realidad llamada redención y en consecuencia sobre el fundamento del etos de la redención del cuerpo, no podemos detenernos solamente en la acusación al corazón humano, basándonos en el deseo y en la concupiscencia de la carne. El hombre no puede detenerse poniendo al corazón en estado de continua e irreversible sospecha, a causa de las manifestaciones de la concupiscencia de la carne y de la libido, que entre otras cosas, un psicoanalista pone de relieve mediante el análisis del subconsciente. Vale la pena ver, por ejemplo, la afirmación característica de la última obra de Freud, donde dice: entonces ese núcleo o corazón del hombre estaría dominado por la unión entre el instinto erótico y el destructivo, y la vida consistiría en satisfacerlos. La redención es una verdad, una realidad, en cuyo nombre debe sentirse llamado el hombre, y llamado con eficacia. Debe darse cuenta de que esta llamada, también mediante las palabras de Cristo según Mateo 5, 27, 28, leídas de nuevo en el contexto pleno de la revelación del cuerpo. El hombre debe sentirse llamado a descubrir, más aún a realizar el significado esponsal del cuerpo y a expresar de este modo la libertad interior del don, es decir, de ese estado y de esa fuerza espirituales que se derivan del dominio de la concupiscencia de la carne. El hombre está llamado a esto por la palabra del Evangelio, por lo tanto, desde el exterior, pero al mismo tiempo está llamado también desde el interior. Las palabras de Cristo, el cual en el Sermón de la Montaña apela al corazón, inducen en cierto sentido al oyente a esta llamada interior. Si el oyente permite que esas palabras actúen en él,
podrá oír al mismo tiempo en su interior algo así como el eco de ese principio, de ese buen principio al que Cristo se refirió una vez más para recordar a sus oyentes quién es el hombre, quién es la mujer y quiénes son recíprocamente el uno para el otro en la obra de la creación. Las palabras que Cristo pronunció en el Sermón de la Montaña no son una llamada lanzada al vacío. No van dirigidas al hombre totalmente comprometido en la concupiscencia de la carne, incapaz de buscar otra forma de relaciones recíprocas en el ámbito del atractivo perenne, que acompaña la historia del hombre y de la mujer, precisamente desde el principio. Las palabras de Cristo dan testimonio de que la fuerza originaria, por tanto también la gracia, del misterio de la creación se convierte para cada uno de ellos en fuerza, esto es gracia, del misterio de la redención. Esto se refiere a la misma naturaleza, al mismo substrato de la humanidad de la persona, a los impulsos más profundos del corazón. ¿Acaso no siente el hombre juntamente con la concupiscencia una necesidad profunda para conservar la dignidad de las relaciones recíprocas que encuentran su expresión en el cuerpo, gracias a su masculinidad y feminidad? ¿Acaso no siente la necesidad de impregnarlas de todo lo que es noble y bello? ¿Acaso no siente la necesidad de conferirles el valor supremo que es el amor? Considerándola despacio, esta llamada que encierran las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña no pueden ser un acto separado del contexto de la existencia concreta. Es siempre, aunque solo en la dimensión del acto al que se refiere, el descubrimiento del significado de toda la existencia, del significado de la vida, en el que está comprometido también este significado del cuerpo, que allí llamamos esponsal. El significado del cuerpo es en cierto sentido la antítesis de la libido freudiana. El significado de la vida es la antítesis de la hermenéutica de la sospecha. Esta hermenéutica es muy diferente, es radicalmente diferente de la que descubrimos en las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña. Estas palabras revelan no solo otro etos, sino también otra visión de las posibilidades del hombre. Es importante que él, precisamente en su corazón, no se sienta solo e irrevocablemente acusado y abandonado de la concupiscencia de la carne, sino que en el mismo corazón se sienta llamado con energía, llamado precisamente a ese valor supremo que es el amor, llamado como persona en la verdad de su humanidad, por lo tanto, también en la verdad de su masculinidad y feminidad, en la verdad de su cuerpo, llamado en esa verdad que es patrimonio del principio, patrimonio de su corazón, más profundo que el estado pecaminoso heredado, más profundo que la triple concupiscencia. Las palabras de Cristo encuadradas en toda la realidad de la creación y de la redención actualizan de nuevo esa heredad más profunda y le dan una fuerza real en la vida del hombre. Hasta aquí la catequesis número 46 de la Teología del Cuerpo, titulada El hombre está llamado al amor, o bien la fuerza originaria de la creación se convierte para el hombre en fuerza de redención, recibida de San Juan Pablo II el 29 de octubre de 1980. Teología del Cuerpo.